Buenas noches, profe. Buenas noches, mi aspirante. Buenas noches, ¿cómo están, queridos estudiantes? Buenas noches, profe. Buenas Bien, noches, bien. profe. Buenas ¿Cómo noches, está? profe. Noche, profe. Todo sin novedad. Quería saber si me escuchan perfectamente. Sí. Sí, mi gente, sin novedad. Perfecto. Perfecto, muy bien, compañeros. Ya me pusieron de agente, ya ven. Bueno, está bien que ya vayan cogiendo el orden ya, cómo tienen que saludar, ¿no es cierto? Claro, pues para ahí bien bonito. Eso, recuerden que ustedes van a ser una institución piramidal, entonces ahí van ascendiendo de a poco, ¿no? Mi compañero Poveda es más antiguo ahí. Sí, es más Poveda. antigua. Ya. Ah. La Bueno. 01. La 01, exactamente. Bueno, qué bueno, compañeros, compañeras, que estemos acá. Es la tercera clase. Recuerden que habíamos conversado algunos de los elementos y algunos de los temas que nos interesa abordar el día de hoy. Entre ellos es el tema del trabajo que van a hacer ustedes. No sé cómo les ha ido hasta ahorita en todo su entorno. Entonces vamos a ir viendo cómo vamos trabajando en esta clase. Vamos a avanzar sobre las soluciones de conflictos. Recuerden que ustedes habíamos visto parte de ellas. Mientras se van integrando los compañeros, hagamos un recuento de lo que vimos en la clase anterior. Entonces recuerden que en la clase anterior empezamos a tocar varios elementos de la problemática social que tenemos, la conformación de los grupos, ¿sí? Las formas de la personalidad, recordarán ustedes que habíamos explicado de eso, hicimos también una analogía a nivel de números. Hablamos de la comunicación, de la comunicación en gestión de crisis todavía no hablamos, sino hablamos de los mecanismos alternos de solución. Hoy vamos a hablar sobre la comunicación de crisis. A ver, me parece que estamos por acá. ¿Sí? Hablamos del líder, ¿sí? El liderazgo. Hablamos de qué es un líder o cómo se constituye un líder. Hablamos sobre el poder, los mecanismos de influencia en el poder. Hablamos las fuentes de poder y los tipos de poder, los principios del poder. Hablamos del conflicto, recordarán ustedes. Y dentro de ello, en el tema del conflicto, hablamos que era un producto social de consecuencia natural dada en las interrelaciones humanas. ¿Sí? Porque los dos, obviamente, tienen un mismo objetivo, pero quieren lograrlo de forma diferente. Las actitudes frente al conflicto, explicábamos algún caso y hablábamos que las mejores son la parte de superación, dejar de lado la ventaja, la arrogancia o la agresividad, que eso no nos va a conducir absolutamente a nada, sino a acrecentar el conflicto o hacer que escale el conflicto. Hablábamos de todas las condiciones para que se den conflictos, recordarán ustedes. Todos estos elementos en un momento determinado pueden surgir conflictos. Si hablamos de barreras de comunicación, por ejemplo, que no hay una comunicación adecuada entre sus agentes con ustedes, pues eso va a generar conflictos porque genera rumores. A falta de información oficial, siempre los rumores van a ser los que se encuentran en primera línea. Hablamos también sobre la dinámica de un conflicto, es decir, cómo va acrecentando o cuál es su proceso con la aparición conflictiva, es decir, qué pasó, toma de conciencia de la situación conflictiva, paso a la conducta, o sea, o soluciono o reviento y la resolución del conflicto. Hablábamos de los procedimientos para solución de conflictos, recordarán ustedes, ¿sí? Lo primero era la resolución, es decir, buscábamos mecanismos para una negociación, pero la condición era que las dos partes estén de acuerdo, ¿sí? Lo segundo, hablábamos de la contienda, y obviamente esto era una de las estrategias que por lo general se sugería no las usen, porque en muchas de las ocasiones la amenaza, el uso de la fuerza, los argumentos persuasivos,
el congraciamiento, obviamente generan cierto tipo de resistencia en la otra parte y puede generar un escalamiento en el conflicto. Ahora vamos a hablar un poco de la sesión, ¿sí? De la sesión. Pero mientras tanto, quisiera por favor regresar al aula y que me cuenten si tienen dudas, inquietudes, preguntas que les quedó de la clase anterior, si hacemos una retroalimentación y obviamente conversamos si es que hay algo que aclarar. Por favor. Y si no, avanzamos. Les escucho. ¿Alguna duda? Hay aquí un número, por favor, 0 es 83 39 606 21 31. Les sugeriría que cambien a nombre, renombren, porque así no se registra la asistencia y ustedes van a tener falta. Y esa persona, quien quiera que sea en este momento, está asistiendo, pero como hay un número ahí, no hay un nombre, la plataforma no les va a registrar la asistencia. Preguntas, por favor, dudas, inquietudes. Recuerden que ya conversamos. Aquí tenemos dos políticas de manejo del equipo. Una es la democrática, en la que pedimos, solicitamos dudas, inquietudes. Y la segunda es, obviamente, una mucho más fuerte, yo la llamo la del padrastro, en la que voy diciendo tú, o quiénes van a hablar. Yo prefiero siempre la primera. Así que, dudas, inquietudes que tenga alguien. ¿No? Entiendo que no hay dudas. Entiendo que todo está claro. Ok. Si es bajo esa lógica, por favor, avancemos nuevamente hacia los procesos de solución de conflictos. ¿Sí? Entonces, el tercer proceso o estrategia de solución de conflictos es la cesión. Cesión con C, por favor, CS, que consiste en renunciar a la satisfacción de las propias aspiraciones, es decir, yo voy a ceder, a eso se llama, es ceder. Ceder parte de mi aspiración para que de pronto la otra parte gane algo y podamos llegar a un acuerdo. Lo llaman autosacrificio. En la parte de transportes, por ejemplo, los abogados que manejan el área de transporte dicen, verás, si te choca, es preferible un mal arreglo que un buen juicio. Entonces, eso es una máxima, por ejemplo, que en el ámbito del transporte existen. ¿Por qué? Porque obviamente ustedes saben que cuando hay un acuerdo, de alguna forma el afectado recupera algo de los recursos, lo que si se va a una demanda, eso es un gasto absolutamente, primero, oneroso y segundo, de largo plazo. Y nada te asegura que tú vayas a tener un resultado favorable. Entonces, es importante que nosotros podamos elegir esta estrategia cediendo en partes, cediendo alguna de las intenciones que querramos nosotros negociar para que exista o la otra parte pueda tomar esa parte de la sesión, ese elemento de la sesión y obviamente pueda negociar mejor. Hay otra que se llama evitamiento. O sea, esto consiste en negar la existencia del conflicto. Recuerden que era uno de los requisitos, la negación del conflicto. Pero el evitamiento realmente lo que busca es negar. Es decir, ponerse en una postura que busca no entrar directamente a solucionar, sino poner barreras a todo tipo de voluntad de diálogo. Es decir, si alguien le dice, tenemos que reunirnos, tenemos que conversar, ya, para mañana, para pasado, busca siempre diferir. En ese sentido, el evitamiento es una de las estrategias de resolución de conflictos que no representa una de las más correctas al momento de generar eso. Vamos a ver los beneficios. ¿Sí? Bueno, parte importante es que aclara los intereses. ¿Sí? Aclara los intereses. Permite que se den. Permíteme un ratito, por favor. Decía que aclara los intereses, alienta una buena relación de trabajo, ayuda, hace que se bajen los conflictos, obviamente. Se percibe como algo legítimo, reconoce alternativas de las partes, mejora las comunicaciones y conduce a compromisos inteligentes.
Y vamos a hablar de ellos exactamente una por una. La negociación. ¿Qué es negociar? Es un proceso donde intervienen dos o más partes que buscan llegar a un acuerdo a través de un proceso de intercambios mutuos. Es decir, yo cedo esto y la otra persona también cede esto. Las partes tienen intereses contradictorios sobre algún asunto de interés común, buscan un acuerdo que satisfaga las necesidades comunes. Por lo general es así. Es un proceso de interacción de comunicación con personas que defienden cada uno sus intereses. ¿Cuáles son los elementos claves al negociar? Primero, las opciones, las alternativas, la legitimidad, la comunicación y las relaciones y el compromiso. Eso debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, yo soy su profesor. Ya. Por el hecho de ser profesor, tendría cierto poder. Y de pronto le veo a Henry y le digo, Henry, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a sacar la licencia. Ahí dice, vea, profe, pero yo soy de tránsito, o sea, yo no tengo de pronto algún conocido por ahí. No, Henry, tienes que ayudarme. ¿Cómo se siente Henry en ese momento? A ver, cuéntame. Un poco, o sea, bajo presión, pues, o sea, que no tengo yo. Exacto. Porque va a decir, si no le ayudo, puta, ese profe me lo cobra, ¿no es cierto? Y me deja de módulo. Me va a complicar, ¿no es cierto? Entonces, o sea, Henry está en un dilema ahí ahora. Entonces dice, no sabes que yo de alguna forma voy a entrar a negociar con el profe. Entonces voy a buscar las herramientas. Siempre cuando ustedes vayan a negociar, busquen información. Entonces buscarán información de por qué quiere el profe la licencia, cómo es mi trabajo, todo el tipo de intereses que tiene tanto el profesor como yo, etcétera. Y luego va a hablar con el profesor y uno de los argumentos importantes es que no es del área de licencias. Ese es un argumento. Pero no puedes decirle, no, profe, porque el profe se va a enojar, ¿no es cierto? Porque algunos abusan de su autoridad como profesores. Yo nunca lo haría, pero solamente es un ejemplo y Hay podría que buscar ser. solución. Exacto, la solución. Entonces, tú vas con un no, pero tienes que ir con un sí. Son parte de las estrategias de la negociación. Sí, profe, de pronto tengo algún conocido por ahí, le voy a buscar. Entonces ya le das un respiro. Pongámonos en el otro lado. Entonces, el profesor que está ahí haciendo abuso de poder, insisto, que eso no puede hacer. Pero como un ejemplo académico, ¿qué es lo que espera? Que le solucionen el problema. Y de entrada se le dice no, el profe inmediatamente dice usa su poder. Pero si le dice déjeme consultar con alguien que está ahí, como que ya lo ablandas. ¿Sí me logro explicar? Entonces, esa es una de las claves de la negociación. Ver cómo yo puedo generar acuerdos o compromisos. Por ejemplo, uno de los elementos claves en tema de un accidente de tránsito, un choque. Se baja el uno bravo, se baja el otro bravo, etcétera, pero ahí viene la capacidad estratégica de ustedes como agentes. Yo he visto el accionar de muchos muy profesionales, la que se para y dice, a ver, sabe que los daños no superan los 30 salarios, me parece que es, ¿no es cierto? Cuando los carros tienen que ir detenidos, ¿así está bien? ¿O 300? Ah, ya vamos a tomarles prueba, ¿no? A ver, ¿qué me dicen? ¿Quién sabe? 30%. ¿Cuánto? Cuando no supera los 2 salarios básicos. Los dos. ¿Seguro? No supera los 2 salarios básicos unificados. Ya. Entonces, si no supera los 2 salarios básicos unificados, entonces, ¿qué llega? Dice, miren, señor, esto no supera los salarios. ¿Por qué no buscan un acuerdo? La judicial. Exacto, para no judicializar o no llevarme los autos. Entonces, son ese tipo de situaciones que de alguna forma, se dan y obviamente como expertos buscan ustedes que no sea grande el conflicto, sino más bien que se llegue a un acuerdo. Esto es parte de la negociación. Y en ese sentido, ustedes saben. A ver, pero ¿cuáles son las características de un negociador? Y esto es importante porque ustedes deben ser esos negociadores. Pero no como ese policía que va a negociar con sicarios para que le hagan pegar un sustito a la mamá de la hija y terminan matando a la hija. Nada de eso, o sea, eso no existe. ¿Sí me logro explicar? Ese tipo de acciones delictivas que tiene que ver o que no está en sus manos, en el manejo, y que puede escaparse de las manos, como pasó esto, puede acabar la vida. Y ese policía activo que fue a hacer eso, está acabada su vida, 25 años de cárcel, acabada su carrera, y obviamente imagínense todo lo que refiere al ambiente familiar y social de él.
Entonces él realmente está acabado su vida por una mala decisión. Entonces, un buen negociador tiene que ser en causas que considere lo correcto. Porque a veces la ética, y aquí viene una discusión de la ética, ¿qué es lo ético y qué no es lo ético? Entonces, es importante entender eso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es una característica? Obviamente tiene que gustarle negociar. Si no te gusta, no te metas. Pero por su profesión, insisto, ustedes deben entender esa lógica. Deben aprender a negociar. Segundo, debe ser entusiasta, debe ser comunicador, es decir, debe comunicarse con las otras personas, debe ser persuasivo. Esto es un elemento clave. Entonces, eso quiere decir que tiene que usar todos los elementos que esté a su mano para poder persuadir. Y aquí viene una parte de la teoría que yo manejo en el tema de doctorado, que es una nueva en el mundo que se llama la sustentabilidad a través de las emociones. Es decir, la comunicación estratégica sustentable a través de las emociones. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes para ser persuasivos deben entender al otro, conocer al otro, verle qué piensa, adivinarle si es posible, qué es lo que está pensando, creyendo y sintiendo. Y eso a ustedes les deben dar cursos de psicología de la personalidad, en donde con distintas formas de pararse del rostro, todo, ustedes se dan cuenta si está nervioso, está estresado, está preocupado, está histérico, está con todo el mundo que se le viene encima, está furioso, etc. Ustedes deben entender esa lógica y obviamente ser persuasivos, porque de no va a pasar lo que en muchas de las ocasiones pasa en accidentes de tránsito, que llegue la gente y termina puñeteándose con uno de los actores. ¿Sí? Entonces, ahí tienen que ser ustedes, por favor, usar el rol de expertos y obviamente ser muy persuasivos en lo que digan. ¿Y qué es ser persuasivo en su ámbito? Por favor, les explico. Es no salirse de su área de acción. ¿Cuál es su área de acción? La parte normativa, legal, de transporte, de tránsito. Si ustedes se salen de esa línea y van hacia otras líneas, pues obviamente ahí van a tener ese tipo de problemas porque son áreas que no manejan. Por decirle algo, ustedes le dicen a uno de los afectados, le dicen, pero vea, ese daño no supera los $200. Y él dice, y él que su carro es su vida, su extensión, $200. A mí tiene que dejarme como nuevo, es decir, ahí tiene que invertir siquiera unos $2,000. Quedaste mal y despertaste la ira. ¿Qué hacer en ese momento? Señores, entendemos, son sus vehículos. Nos duele a todos que esto pase con nuestro carrito. Pero busquemos un acuerdo, porque primero está su vida. Usted está bien. Y eso es lo importante. ¿Sí me dan cuenta? Soy empático, soy persuasivo. ¿Creen que alguien se va a enojar si le digo eso? Sí, no se va a enojar, pero sí se va a enojar si yo le afecto a su carro. Tenemos que ser muy observador, eso es importante. Observen, por favor, ¿se acuerdan que les dije que primero vayan, observen el ambiente, el entorno, el medio, sepan quién es el dueño del barrio, que se llama vulgarmente, o sea, cuál es el que maneja, si hay pandillas, no hay pandillas, hay grupos delictivos, no hay grupos delictivos, hay bancos, no hay banco, hay espacios donde puedan generar violencia o delincuencia, todo eso hay que ver. Por favor, César, te escuchamos. César, ¿no te escuchamos? Eso, ahí sí. A nosotros nos enseñaron en lo que los agentes de tránsito demanda que nosotros no podemos dar valores a un accidente. No podemos decir este daño es de tanto, sino nomás decir que tiene que llegar a un acuerdo, si no los carros irán lamentablemente a los patios de red, a los centros de retención vehicular. Nosotros no podemos decir este gasto de 100 porque le estamos dando después favoritismo y si no llega a un acuerdo y vamos a juicio, entonces el juez va a decir que tenía favoritismo porque todo caso tiene que ser grabado. Nosotros no podemos dar ese tipo de observaciones a los conductores, peor en accidente, porque eso ya se encarga los peritos. Si es grave, leve, eso ya se encarga el perito. Perfecto, muy bien, César. Gracias por el aporte. Jefferson, Gracias. Escuchamos. Maestro, buenas noches. También todos esos procesos también deben estar grabados, tener una evidencia para que puedan llegar a un acuerdo. Así es, me parece muy bien. Recuerden que, como decíamos ayer, el uso de la tecnología tiene que ser para su beneficio, no para hacerles daño. ¿Sí? Mucho tino y mucho cuidado con esto.
Gracias. Con esos aportes que me parecen interesantes, sigamos. Tiene que ser hasta psicólogo, es decir, entender a las otras personas. Tiene que ser sociable, y eso es lo que tenemos que ir nosotros construyendo. A veces habíamos personas muy retraídas. Yo de adolescente era muy, muy retraído, porque estudié en un colegio fiscal de varones, y obviamente ahí el bullying no se llamaba bullying, sino era un tema de cáiganle a coscachos a uno, moléstenle a otro, etcétera, etcétera. Y cada uno prefería más bien tener su metro cuadrado, porque si invadías era puñetes. Entonces así nos solucionábamos en mi época. Y obviamente ahora han cambiado las cosas, pero hay que ser muy sociable, hay que buscar esos mecanismos de sociabilidad, hay que ser respetuoso con nosotros, hay que ser honesto, muy profesional, meticuloso, hay que ser firme, tener también mucha solidez y autoconfianza. Esto es clave. Habrá elementos que me voy a detener un poco para explicarles, porque depende cómo ustedes se paren, como ustedes llegan, la gente les respeta. Depende lo primero que digan, la ley de los 4 segundos, ¿se acuerdan que les dije? Ya les voy a explicar eso. Todo depende cómo ustedes tengan la autoconfianza en ustedes, los demás los van a respetar. Si no, olvídense. Nada que ver. Llegaron mal, marcharon. Tiene que ser ágil, obviamente tiene que aceptar un riesgo, porque hay un riesgo ahí. Tiene que tener paciencia y ser creativo. Buscar cosas para ser creativo. ¿De acuerdo? Hay los tipos de negociador, ¿sí? Hay un negociador enfocado en los resultados, no importa cómo, pero él tiene que obtener resultados, ¿sí? Y otro enfocado en las personas, es decir, vamos a ver que las personas no sean las afectadas. Piensa primero en las personas antes que en los resultados. Entonces, el segundo es el más apetecido, es el negociador que busca más. Y es el negociador que de alguna forma será buscado, conocido y contratado o recomendado. ¿Sí? El que piensa en las personas. A veces no hay que pensar en las cosas, sino en las personas. Pero hay muchos que van hacia lo material. Hay fases en la negociación. Lo primero hay que prepararse, y esto es un tema súper importante. El que tiene la mayor cantidad de información tiene el poder. Recuerden eso siempre. ¿Sí? Luego viene el desarrollo, es decir, desde que nos sentamos en la mesa a negociar hasta que terminamos con acuerdos o sin acuerdos. Es la fase de desarrollo. Y al último viene el cierre, obviamente puede ser con o sin acuerdo, que se da. Yo les quiero contar aquí una experiencia. Yo estuve en el proceso de negociación Ecuador-Perú, recuerdan, en la guerra, sí, del CENEPA. Trabajaba en la presidencia, trabajaba con el presidente y estuve cerca. Y ahí podía darme cuenta yo cómo se llegaba, Jeffrey Sachs, que ya falleció, fue el negociador, cómo él buscaba que las dos partes tengan acuerdos. Y claro, obviamente muchos ecuatorianos decíamos, lo que ganamos en el campo de batalla lo perdimos en la mesa de negociación. Pero algo que también decía Jeffrey Sachs y muchas personas decían, pero meterle 1 kilómetro cuadrado en el territorio peruano, eso es un tema súper complejo, porque es como poner una espina en el lomo de un león, porque ese territorio nunca será completamente del Perú, sino hay una parte ecuatoriana allí. Entonces, ese tipo de negociaciones, de acuerdos se dan, y ¿a qué iba yo? Al hecho del negociador. Él era interesante, pero teníamos aquí, dentro de la fase militar, tanto nuestra como en Perú, militares de la vieja guardia. Hablamos de esos militares de que el que hace 100 lagartijas es el más macho, que van a la parte física más que estratégica, que ahora, por suerte, ya ha cambiado mucho a raíz del general Gallardo, que instauró la profesionalización en las Fuerzas Armadas, pues obviamente ya les obligan a estudiar, etcétera, y ya tienen títulos y niveles. Pero en esa época la palabra del general era la palabra de Dios. Yo veía que había atrás de ellos tenientes coroneles, mayores, tenientes, que tenían unas buenas ideas, buenas iniciativas, que querían aportar, pero llegaban a la pared del general. Entonces era como dice el chiste, que el general dice que los elefantes vuelan y todo el mundo decía, sí, pero bajito. Entonces, ese tipo de elementos eran los que se daban ahí. Y eso dificultaba mucho las negociaciones por la cosmovisión que tenían, lo que vimos en la primera clase, recuerdan, la forma de ver el mundo, los paradigmas que tenían en esa época los generales versus los de las ramas menores, los cargos menores o de los rangos menores, digámoslo así, para hablar en términos militares, de los rangos menores que tenían ya otra visión. Bueno, hay técnicas de negociación. Una es de desarrollo, es obviamente tiene que concretar la estrategia elegida.
y obviamente tiene en carpeta la confrontación o no, ¿sí? Sin que suponga a veces un ataque, pero confronta. Hay otras que se llaman con tácticas de presión, es decir, tratan de fortalecer su propia posición, debilitando al contrario. ¿A través de qué? A través de tácticas engañosas, de ultimátum, de ataque, de exigencias, o de que es el único, o el tiempo. El lugar de negociación también es importante, porque depende, no es lo mismo negociar en mi casa, en mi terreno, en mi propiedad, o en mi oficina, o en mi institución, que negociar en la del otro, que está en su casa, en su terreno, en su institución. Las técnicas más usuales, ¿sí?, que tenemos son la gran muralla, que es una técnica sumamente fuerte, en donde buscamos ciertos elementos. Permítame un chiquito, por favor. Donde la gran muralla involucra tejer una pared en la negociación para ir franqueando. ¿Qué involucra eso? Poner todos los ejes de la negociación y empezar con los más pequeños hasta llegar a los más grandes. Entonces así vamos derribando la gran muralla. Otro es el asalto directo, es decir, directamente va y propone, hace la propuesta y solucionamos. Y si no, ahí se muere todo. Otro es un receso. Hay muchas veces en negociaciones que van horas, días y la gente se cansa. Entonces, hagamos un receso. Entonces en ese receso se juntan los equipos y empiezan a reformular su propuesta. Otro es el señuelo falaz. ¿Qué quiere decir? Que te pone un señuelo como al pez y si el otro muerde, está perdido. ¿Sí? Está perdido. Me explico. A ver, vamos a coger un ejemplo. Vamos a decirle a Jefferson que yo como profesor le voy a vender un par de zapatos deportivos, Nike, de esos que le gustan a Jefferson. ¿Qué dice Jefferson? Me gustan los Adidas, máster. Ya, pero yo soy tu profe y ahora te fregaste. Tienes que elegir entre Nike o irte con tus Adidas. ¿Y ahora qué haces? Tengo que aceptar lo que usted me está dando. Eso no es parte de... Muy bien, por el poder que estoy haciendo. Pero ahora yo voy a poner un señuelo y te digo, mira, Jefferson, yo sé que te gustan los Adidas, pero tengo unos zapatos Nike. En el mercado valen $120, pero por ser a ti, ve, así que eres mi pana, te voy a dejar en $40. ¿Qué dices tú? ¿Cambiarías la marca? Tengo que aprovechar la ocasión porque zapatos originales... Sí, eso se llama señuelo falaz. Pero tú acabas de decir una palabra clave. Originales. Yo no te dije que eran originales. ¿Sí me logro explicar? Sí. Eso es un señuelo. Cuando yo pongo algo que parece interesante, lo capta. ¿Sí me logro explicar? Eso es un señuelo falaz. Gracias, Jefferson, por tu participación. Otro se llama la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Es decir, es buscar una de las mejores alternativas entre todas. ¿Cuál es la alternativa más justa, más correcta, más adecuada? Eso es lo que se busca ahora con el ganar-ganar. Es decir, que la negociación sea justa y correcta para los dos. Es como, por ejemplo, si yo le digo, a ver, ¿a quién? A Carlos, José Carlos Párraga. Le digo, José Carlos, oye, ¿sabes qué? Quiero comentarte que tengo un carrito. Y ese carrito a ti te va a servir porque tú vas a ser agente de tránsito. Es pintoncísimo, oye, tiene poco kilómetros de recorrido, solo ha sido uso personal. Yo voy de aquí a la casa, a la universidad y de ahí regreso. Está bien mantenido, los mantenimientos son en casa. En el mercado te valdría unos $50, unos 50,000. Pero como eres mi amigo, mi alumno, todo ve, dejémoslo en 30,000 para ti. ¿Tú qué dices ahí, Carlos? A ver, José Carlos. En mi caso, o sea, si el carro me gusta, las condiciones, todo, lo compraría. O sea, depende de la marca también, el modelo y todo. Es algo que no dije, ¿se acuerdan? Por eso es importante, y quiero retomar ahora, Calten, que ustedes tengan toda la información. Entonces yo le digo, mira, José Carlos, yo sé que eres mi alumno, pero olvídate que eres mi alumno. Ahorita estamos aquí en un proceso de negocio. Este es un carro Toyota. Tú puedes averiguar en el mercado, se te toma la ficha técnica, toma los controles, tienes aquí la matrícula para que revises si tiene infracciones, etcétera, etcétera. Y aquí está el kilometraje original. Yo estoy siendo muy honesto y dándole todos los elementos. ¿Sí? Entonces,
José Carlos, ¿qué es lo que, con esa información, qué es lo que hace? Va, corrobora, revisa, etcétera, etcétera. Y si el precio es justo, lo compra. Yo me quedé contento porque mi afán era vender un precio justo. Carlos se queda contento porque su afán era comprar en un precio adecuado. Y los dos somos felices. Y cuando nos veamos en la calle, no me pisará, ¿no es cierto? Porque me vendió un carro que no funciona el freno, sino más bien me ayudará, que es lo importante, ¿no es cierto? Eso es un acuerdo justo para las dos partes, que los dos salen contentos, que los dos dicen, me parece bien, me favorece. Entonces, eso es lo que hay que buscar. Ahora siempre debemos buscar ese tipo de acuerdos, porque en muchas de las ocasiones eso no pasa. No pasa. Entonces, ¿qué es lo que yo generé con Carlos? El deseo de comprar. ¿Por qué no comprar un carro? Pero yo le generé ese deseo. ¿Hay alguien que tiene prendido el micrófono? Por favor, apagándolo. ¿Sí? Entonces, yo generé ese deseo en él. Entonces, así como se genera el deseo de comprar o de vender, también hay que generar el deseo de negociar. Pero cuando ve que la otra parte está haciéndolo en términos correctos. Caso contrario, pues obviamente empiezan a darse problemas. Ahora también hay la táctica de la autoridad limitada. Dice, bueno, aquí me mandó el ministro, pero yo solamente puedo negociar hasta tal parte nomás. De ahí tengo que pedir autorización. O sea, hasta que pida autorización ya produce desgaste. Esto es una estrategia para desgastar al otro. Otro es las reacciones emocionales. Vamos viendo cómo reacciona frente a cada propuesta. Y aquí se requiere un estudio adecuado del rostro. Y yo por eso les sugiero, por favor, en la plataforma STAR, pídanle aunque sea alguno de los amigos, si ustedes lo tienen y demás, busquen Atrévete a mentir. ¿Sí? O miénteme, algo así se llama. Atrévete a mentir. No, te reto a que me mientas, algo así. Es una serie en donde van analizando los gestos del rostro. ¿Sí? Van analizando y dicen, a ver, el labio pone así cuando tiene miedo, cuando esconde algo, cuando oculta algo. Es muy interesante que ustedes vayan aprendiendo estas diferentes reacciones gestuales. Recuerden que el 70% de comunicación se da a través del rostro. Las palabras son el 30% apenas. Bueno, vamos a seguir con el lugar. Yo les decía y les hablaba del lugar de la negociación. Hay 3 posibilidades para negociar. En nuestra casa, oficina, o algún sitio que sea nuestro, en su casa, sus oficinas, o un terreno neutral. Todo depende de su estrategia. A ver, hagamos cuenta. Otra vez, se chocaron 2 vehículos. ¿Ya? Y uno de esos ha sido suyo. Iba su esposo ahí. Entonces no paró el alto y se chocó. Entonces usted llega como agente difícilmente que puede intervenir porque es persona interesada, pero pide ayuda, interviene otro. ¿Y qué es lo que dice inmediatamente? Pongámonos allá en la esquina para que negocien. Porque el afectado dice, vamos a mi casa a negociar. Llega a la casa y ahí sale toda la familia y pueden salir ustedes en hombros, ¿no es cierto? Esa persona no va a aceptar nunca ir a su casa. Aunque algunos dirán, bueno, por conocer dónde vive. Pero lo mejor en negociación es un terreno neutral. Porque ahí no hay intereses, no hay personas afectadas. Yo recuerdo en una negociación que tuvimos con mi hermano, teníamos de adolescentes un auto, un Chevrolet Suite, esos carros que eran buenísimos, que tenían un pique increíble. Y decidimos venderlo porque obviamente ya no podíamos ninguno de los dos tenerlo y cada uno quería su auto y teníamos dificultades por ello. Entonces lo más correcto era venderlo y cada uno con su parte podía comprar el auto que desee. Así lo hicimos. Fuimos a la Feria Libre, estuvimos ahí, recuerdo, la Feria de Autos. Estuvimos allí y en eso asoma un amigo, periodista, conocido. Saluda, hola Miguel, hola, digo, Marco, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? Le digo, estoy vendiendo el auto. ¿Serio? Dice, ¿es tuyo? Sí, ven a verle, déjame verlo. Fue, le vio, dijo, qué chévere. ¿Sabes qué? Voy a verle a mi papá que está por acá porque mi papá está interesado en comprar un auto. Encantado, lo tienes. Fue, vino con el papá vio, dijo, sí, me gusta el carro, cómo es, etcétera. Le dimos todas las pautas, era un carro que habíamos comprado a un segundo dueño, a un primer dueño de la casa, que lo vendió. Entonces, vio los documentos, dijo, ¿sabe qué me interesa? Vamos a mi casa a arreglar. Pues mi hermano me regresa a ver si se le conoce, le digo, sí, vamos.
Entonces fuimos a su casa, estábamos ahí ya a punto de arreglar. Y llega la esposa. Y lo primero que dice es, me encanta ese carro. ¿De quién es el carro que está afuera? Qué lindo el carro. Adivinen emocionalmente qué nos hizo a nosotros. Mantenernos en el precio. Pensábamos ya que un hermano, recuerdo bajarle, creo que eran unos $200, dijimos no. Porque la parte emocional de la esposa pesó mucho y el señor dijo, ¿así te gusta así? Entonces ya, arreglado. A pesar de que era en su casa, a pesar de que estábamos en terreno diferente, pero una opinión de una de las personas ahí con mayor peso, que era su madre, pesó mucho para que nosotros en la negociación ganemos $200 más de lo que habíamos previsto. Entonces, es importante que este tipo de elementos ustedes los vayan teniendo. Ahora, yo les hablaba de la Gran Muralla, y en este caso hablemos de los bloqueos. ¿Sí? ¿Por qué principalmente se dan bloqueos? Por desconocimiento. Yo no conozco al otro, entonces bloqueo. Entonces es importante, dicen que para conocer a otra persona, las reuniones informales. ¿Por qué informales? Porque obviamente las jerarquías se pierden ahí. No es que yo soy el jefe y los demás son subalternos y todos me hacen caso, no. Sino que las reuniones informales yo los llamo retiro social. Es decir, miren, cuando hemos tenido serias dificultades en las instituciones donde he trabajado con mi equipo, yo lo que hago es darles un espacio y les digo, a ver, ¿cumpleaños de quién viene? Siempre trato de tal persona. Muy bien, hagámoslo viernes. 1 hora le pedimos a la institución y 1 hora me dan de su tiempo. Entonces hacemos el viernes a las 4 de la tarde, porque salimos 4:30 o salimos a las 5. Ya. Los viernes a las 4 empezamos. Y se cayó la jerarquía y empezamos todos a ayudar, y empieza a sociabilizarse más y empiezan a bajarse las tensiones. ¿Sí? Toda esa presión que había empieza a tener. Y después empiezan a molestarle al cumpleañero, cumpleañera, empiezan la torta, a comer, conversar, todo, y se relajó el ambiente. Eso ayuda mucho en las reuniones informales. ¿Sí? Muchos expertos en negociación, por ejemplo, hacen cócteles, hacen brindis, ¿sí? Hacen una fiesta, para que todos vayan y obviamente se conozcan y al momento de negociar ya hay un rostro al otro lado. Entonces eso es diferente. También existen otro que se llama esperar o dejar el punto en desacuerdo en suspenso y avanzar en otro. Es decir, a veces hay un punto álgido. Hablemos del tema de alimentos, ya, de padres con niños. ¿El tema más álgido cuál es? ¿El dinero o el niño? ¿Quién me dice? A ver, Alison Chancusi, ¿cuál es el tema más álgido para ti en un tema de un juicio de alimentos? ¿El dinero o el niño? Me explico, ¿llegar a acuerdo la pensión o los días de tenencia? No le escuché muy bien la... Ya, a ver, Alison. Les decía que uno de los elementos importantes dentro de las técnicas de negociación es dejar el punto más grave de desacuerdo en suspenso. ¿Sí? En suspenso. Y poníamos el ejemplo de un juicio de alimentos y les decía, ¿cuál será el punto más álgido en el juicio de alimentos? La pensión, es decir, ¿cuánto le va a pasar al niño o niña, el padre? O los días de tenencia del niño o niña. A ver. Sería parte de los días de tenencia que iba a tener el niño. Ya, muy bien. Porque es tu visión desde madre, ¿no es cierto? Y eso es importantísimo. Porque para una madre, lo principal es la estabilidad emocional del niño, antes que el sueldo, la pensión. La mayoría. Los padres no digo que sea lo contrario, pero para los abogados, ¿qué es lo más importante? A ver. El dinero. La que va a pasar el padre. ¿Saben por qué, no? Sí saben por qué. Sí saben cómo negocian muchos abogados con las madres cuando no tienen, le dicen, no se preocupe señora, la primera pensión es mía. Ahí están mis honorarios. Entonces, ¿qué es lo que necesita él sacar? Lo máximo. ¿Sí me logro explicar? Entonces, se dan cuenta que en la negociación, en nuestros bloqueos que se dan, y por eso a veces se dan los bloqueos, que el papá dice, ya por último, no quiero ni verle, ya, me piden tanto y no quiero ni verle, y pierde la criatura. Entonces, de eso hay que tener mucho cuidado, porque quien
debe perder en última instancia, siempre en un proceso de esos, es la criatura. Debe ganar por las dos vías. ¿Estamos? Bueno, dice trasladar a niveles superiores la decisión. A veces hay decisiones que no están en nuestras manos y eso hay que subirlas al jerárquico superior, especialmente en el caso de ustedes. Opinión de un experto, también es importante la opinión de un experto. Llegar a un acuerdo menor que el inicialmente previsto. A veces es importante tomar en cuenta que no siempre se puede alcanzar lo que se tiene previsto en una negociación. Hay tipos de negociación, la integrativa, la ganar-ganar, es decir, que haya satisfacción mutua, que haya sinergia, que haya integridad, madurez y equilibrio, que esté centrado en los intereses comunes de los dos, superar las emociones negativas y obviamente vender la idea de que todos ganamos. La distributiva, ganar-perder, es decir, yo gano, tú pierdes, esta es la más peligrosa, porque aquí sí uno de los dos va a ganar y el otro el que pierde siempre estará la vida entera resentido con esa mala negociación. Mucho cuidado. Pierdo ganas, la asertiva, es decir, no hay una visión o meta, busco agradar, quiere popularidad sin coraje, o sea, yo pierdo, tú ganas, o sea, yo me sacrifico y soy pobrecito y tú vas a ganar, tú eres la mala. Cuidado con esos temas. La desintegrativa, los dos pierden. Ha habido situaciones en las cuales los dos pierden, es decir, meterse en una demanda, ¿sí? Meterse en una demanda, en un choque, por ejemplo, se chocaron, quizá el monto de arreglo de los vehículos del uno era 2,000 y del otro 1,000, pero se metieron en una demanda y ya va gastando como 3,000 en abogados y en causas y el otro también 3,000. ¿Quién ha perdido? Los dos. ¿Quién ganó? El abogado. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Los obstáculos a vencer, obviamente, siempre hay que tomar en cuenta que las posiciones hay que aclarar, tender puentes, hay que ver desde fuera también, generar empatía, ponerse al lado de los otros. Y obviamente lo importante es la preparación, siempre. En cualquier factor de éxito de una negociación, lo importante es prepararse, ¿sí? Respeto, la empatía, la confianza, la flexibilidad, la creatividad, la asertividad, la paciencia, la comunicación y saber escuchar. Estos son parte de los elementos que se dan en ciertas líneas dentro de lo que es un proceso de negociación, ¿sí? Ahora vamos a hacer algo. Permítanme buscar un archivo que los tenía listos para ustedes. A ver, tomando en cuenta lo que hemos visto hasta este momento, vamos a ir aclarando algunos conceptos. Cuando las dos partes, ¿se acuerdan?, reconocen que hay un conflicto, ¿qué es más fácil? El camino de la negociación, recuerden eso. Es más fácil negociar, ¿sí? Miren, les habíamos dicho también que para que nosotros podamos generar un buen acercamiento a un conflicto, es decir, un buen acuerdo a un conflicto, debemos, siempre recuerden, investigar, generar una gestión y transformar. Acuérdense de esos tres elementos, investigar, gestión y transformar. Eso es uno de los elementos importantes para que ustedes aborden un conflicto y puedan superarlo en forma adecuada. Miren, ¿se acuerdan de lo último que vimos? La estrategia ganar-ganar, ¿sí? Con esa estrategia ganar-ganar, el impacto o el golpe tiende a minimizarse. O sea, el conflicto se baja ya que las dos partes van a obtener un resultado adecuado, justo, correcto. Entonces, eso es uno de los temas importantes que quería yo explicarles antes de avanzar con el siguiente tema, que es la crisis. Pero antes de eso, yo quiero, por favor, que ustedes me digan si tienen dudas, inquietudes, alguna inquietud, por favor, si me cuentan. De mi parte, Master, todo bien. Sí, comprendo todo. ¿Estuvo claro? Sí. Listo. A ver, yo les había dicho también que les voy a explicar para su trabajo, porque hoy es viernes, imagino que algunos querrán hacerlo mañana, sobre los temas de comunicación de crisis, cómo actuar frente a algo. ¿De acuerdo? Vamos a aprovechar este tiempo y vamos a irnos a la presentación
especialmente para responder lo que tiene que ver con el trabajo y con el examen también, porque parte de esto es el examen. Así que vamos a hablar de comunicación en la gestión de crisis. La crisis es una oportunidad para crecer. La crisis es un proceso que afecta, pero permite cambiarse de un estado a otro. O sea, es un cambio. Los chinos lo llaman peligro y oportunidad, y eso es importante que lo consideren así. Siempre la comunicación de crisis busca restituir el orden perdido, el control de la situación, busca dar tranquilidad en la sociedad y sobre todo establecer confianza. Siempre. La comunicación de crisis lo que busca es obviamente evitarse que la exposición a los medios sea lo más afectada. Y aquí quiero tocar un tema importante con ustedes. ¿Sí? ¿Qué hacer en el primer momento de ocurrir la crisis? ¿Qué pasa si ustedes están en un accidente de tránsito y es brutal porque es dos buses o como los camiones que se dieron ayer en la vía al Triunfo? Y llegan los medios de comunicación y ustedes están ahí controlando el tránsito y el medio le pone el micrófono y la cámara a ustedes en la boca y les pregunta, ¿qué pasó? ¿Cuál es su opinión? Chuta, Yulisa, Mariel, ¿qué dices ahí? ¿Qué haces? A ver. Yulisa Montero. No, se desapareció Yulisa. A ver, ¿quién más? Vamos, Carla Cadena. Carlita, a ver. Escuche, yo sé que dos colegas están levantando la mano, pero quiero escucharles a todos. A ver, Carla, si estás viva, estás en clase, ¿respiras? Sí, estoy aquí. Ya, muy bien. A ver, Carlita, ¿qué hace ese momento? ¿Me puedes repetir, por favor? Está listo, ¿cierto? Les decía que si hay un accidente de tránsito súper fuerte, fatal, y llegan un canal de televisión y te pone el micrófono en la boca y con la cámara ahí y te dice, ¿qué pasó? Cuéntenos. ¿Qué haces tú ese rato? La verdad es que primero, o sea, yo como agente de tránsito analizaría el tipo de accidente que hubo y lo explicaría. Depende del accidente, obviamente. Sí. A ver, ahí tenemos dos errores. Primero, es importante saber si tienen autorización ustedes para hablar con los medios. Porque si no la tienen y ustedes hablan y sale eso en televisión, ustedes están degradados. Les sanciona. Ojo, Claro, usted tampoco me dijo que medios, entonces por eso. No importa cuál medio sea. En eso Ok. cualquiera. Esto más bien yo justamente sé parte de lo que estoy diciendo y a los que están más descuidados por ahí, cazando tilingos, que llamamos nosotros acá, para preguntarles. Entonces, ¿qué es lo que pasa ese momento? Primerito tienen que saber ustedes, por favor, qué hacer en el momento de que se da la crisis, se da la situación y vienen los medios. Primero, punto uno. A ver, Alison, vamos contigo. ¿Qué haces? Alison. Bueno, en mi opinión, yo creo que sería, o sea, no darle espalda a los medios de comunicación, ni tampoco darle explicación, porque estamos realizando nuestro trabajo, que es regulando el tránsito, y yo creo que no deberíamos, o sea, dejar nuestro trabajo como para responderle a los medios de comunicación si aún no sabemos qué mismo pasó. Muy bien. César Mera, te escucho. Nosotros, como antes le habíamos explicado, nosotros no podemos darle ese tipo de comunicación ni a un medio de prensa. Una, por lo que nosotros como agentes civiles de tránsito, nosotros está prohibido dar ese tipo de información, porque nosotros no hemos estado en el lugar del accidente. Llegamos al lugar donde se ocasionó el accidente, pero no podemos darle favoritismo a nadie, en la cual en mi opinión, si la prensa me llega a preguntar, solo que tenía que decir que eso está evaluando el perito, en la cual va a dar la causa concurrente y la causa basal. Nada más. Perfecto, muy bien. Ariel. Diría, buenas noches. Diría que ya se encuentran los peritos en camino al lugar para determinar la causa basal y concurrente de dicho accidente. Muy bien, Ariel. Jefferson. Máster, estoy de acuerdo con mi compañero, sí, lo mismo que iba a decir él, también iba a decir yo, sí, no podemos dar declaraciones. Muy bien. Marcos.
Máster, diría que no tengo autorización de hablar sobre el accidente, porque eso lo determina, como dicen mis compañeros, el perito que se encuentra en el lugar, o si ya va a trasladarse al lugar, que ellos le determinarán la causa del accidente. Muy bien. Yulisa. Ya, en lo que, buenas noches, máster. En lo que está refiriendo mis compañeros, bueno, yo lo tengo claro. Entonces, en base a eso, no sé cómo realizar o formular la respuesta de la pregunta 3 que puso en eso de Don Nasa, en lo del grupal. Porque yo hice una parte, pero cómo yo reacciono como agente de tránsito si no estuve en el lugar de los hechos de don Nazareno y todo eso. O sea, eso es lo que quiero que me aclare para despejar toda esa duda. Los compañeros han respondido y han dado la respuesta a la pregunta 3. Ustedes son agentes de tránsito y no están autorizados para emitir declaraciones a medios de comunicación, ¿sí? Porque no estuvieron en el lugar de los hechos, porque no conocen y además no pueden dar juicios de valor o explicar algún motivo o presumir algún tema sobre el hecho. ¿Por qué se dio el hecho? Entonces, esa es una pregunta con trampa que obviamente la idea es irla desarrollando aquí. ¿De acuerdo? Carlos, te escuchamos. Carlos Peñafiel. Muy buenas noches, máster. Respondiendo a su pregunta, sí, como dicen mis compañeros, la verdad, nosotros como no hemos estado en el momento que sucedió el accidente, nosotros no podemos dar declaraciones, ya que como efectivamente dicen mis compañeros, eso lo determinan lo que son los peritos, porque por medio de las investigaciones y por medio de las acciones que realizan ellos, es por lo cual nosotros vamos a formular lo que son los respectivos formatos o que van dirigidos a jueces o a fiscales en el caso de los accidentes. Muy bien, muy bien. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Entonces la pregunta 3 ya tiene la respuesta. Vamos con la 4. Dice, conforme lo abordado, porque la 1 y la 2 estamos claros, ¿verdad? En temas de conflictos. En la 4 dice, conforme lo abordado en clase, ¿cómo sería un manejo de comunicación de crisis en este caso? Entonces vamos a volver a explicar un poco más sobre los temas de crisis para que ustedes mismos vayan infiriendo la respuesta. Si estamos hasta aquí. Bueno. Miren, en crisis lo primero es el control de los daños, es decir, daño se refiere a cómo afectó la crisis. Evitar que los efectos se propaguen, eso quiere decir no generar rumores. Enfrentar a los medios de comunicación, en el caso de ustedes, obviamente si tienen autorización podrían hacerlo. Transmitir tranquilidad y que las explicaciones pertinentes permitan revertir el escenario. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes como agentes de tránsito se muestran desesperados, apabullados ahí, preocupados, ¿qué va a pasar? ¿Qué la gente dice? Si la gente está preocupada, nosotros peor todavía, pasan el estrés. Ustedes tienen que mostrar tranquilidad, tienen que saber qué pasó y obviamente tener un discurso claro. Viene un tipo de comunicación que es la reactiva, que es no divulgar nada, no comunicar nada, pueden hacerlo ustedes y no decir nada a la prensa. La otra, obviamente, es la proactiva, es que pueden responder a los medios si tienen, insisto, autorización, controlar que los hechos no escalen más, decir que no por ahí aparezca alguien que grite y diga, ay, me robaron a mí Don Nasa y estos agentes de tránsito tienen la culpa. Eso se controla. ¿A través de qué? No es que metanle peso porque no está denunciando, sino se acercan y a través, como decían los compañeros del diálogo, explicarle que ustedes no tienen relación con el tema de Don Nasa o con algún conflicto. Tienen que no tomar una posición ofensiva, cuidado con eso, y obviamente atender a los afectados, como en este caso era a la señora. Hay que definir el problema, ¿sí? Esto es un tema para nivel de medios, centralizar la información, organizar al equipo, nunca depender de una sola persona y no actuar por instinto. Esto es un tema importantísimo, no actuar por instinto. Recuerden, nunca actuar por instinto. Volvamos otra vez a la pregunta. Y la pregunta, colegas, era, conforme lo abordado en clase, ¿cómo sería un manejo de comunicación de crisis en este caso? ¿Qué harían, por favor, en este caso? Quiero escucharles para que respondamos la pregunta. A ver, quiero las 77 manos levantadas. Yo sé que tenemos 4 minutos para que se acabe, pero vamos a ver, porque aquí si fuera por participación en clase, yo solamente a 4 o 5 personas les pondría el 10, los demás dormidos, ¿no es cierto?
A ver, demuéstrame que están vivos, por favor, los demás. Empecemos, Jefferson, luego vamos con Marcos. Angie, gracias. Hay alguien que dice iPhone, cambie el nombre, por favor, porque si no, no va a registrar la plataforma la asistencia. A ver, Jefferson, vamos contigo. Rapidito para que todos puedan actuar. Lo que fuera el manual escrito, bueno, dar consejos, máster, en lo que concierne a ese caso, ya que para posibles casos futuros no cometa el mismo error. Entrar a hacer concientización sobre lo sucedido, sobre el problema que pasó. Ah, bueno, un tema de socialización. Bien, Marcos, por favor. Máster, sería establecer un diálogo entre las personas. Ya, buscar el diálogo. Luis. Sí. Luis Poveda. Buenas noches, Máster. Máster, no sé si me puede repetir la pregunta, que se me fue el internet y recién me vuelvo a conectar. Mientras te repito la pregunta y la piensas, vamos con Yulisa. Sí, Tomás. Yo pienso que el tema de la persuasión siempre hay que tenerlo presente, o sea, evadir el conflicto, que sería lo más práctico para evitar ese tipo de situaciones críticas. Excelente, Yulisa, muy bien. Luis, la pregunta era que en el caso de Don Maza, ¿cómo tú manejarías la comunicación de crisis? Si te tocaría a ti manejarla. Judith, mientras lo piensas, vamos con Judith. Buenas noches, profe. Como ya dijeron mis compañeros, tendríamos que evadir el conflicto, el problema, y si estamos en esa situación, pues tratar de dialogar con las personas. Una puntualización, Judith. ¿Evadir el conflicto? ¿Lo vas a evadir? Recuerden, Claro. La evasión era lo peor. Cuidado con evadir. Revisemos la solución de ese Entonces conflicto. sería dialogar con las personas. O sea, Buscar cercanías. Juan López, por favor, te escuchamos. Yo diría que tratar de convencer y llegar a un acuerdo entre las partes para buscar la mejor manera de solucionar el problema. Ya, muy bien, para evitar una crisis. Alison, por favor. Deberíamos mantener una buena verbalización para poder tener una buena comunicación con la otra persona, llegar a un acuerdo Ya, buscar para no llegar a acuerdos. una crisis. Muy bien, gracias, Alison. Bueno, dice... Maestro, ¿puedo responder la pregunta? ¿Cómo? Luis, ya, a ver. ¿Puedo dar mi respuesta? Sí. Ya, lo que hay que hablar con las personas que no solo se queden estancados con ese dinero que se perdió, que busquen otras opciones de poder recuperar el dinero, porque uno puede salir adelante de las formas que sea. Obviamente haciendo cosas buenas, ¿no? Ya, no confiar en las pirámides sería un tema importante, ¿no es cierto? Muy bien. Claro, no confiar en las pirámides. Profesor, Dayana también... Pérez Solano. Disculpe, profesor, es que me olvidé de cambiar el nombre. Yo digo el nombre que ponen, yo soy respetuoso Para mi parecer, debemos llegar, tratar de persuadir a las personas, tratar de hablar con ellas e indicarles una manera de dar solución, ¿no? Porque si le damos vuelta al mismo problema, vamos a generar más conflicto y más desconfianza entre las personas. Perfecto, muy bien. Carlos Peñafiel. Máster, yo diría que es en ese momento en el cual nosotros tenemos que demostrar todas las capacitaciones y que nos han brindado y hemos aprendido, la cual tenemos que nosotros demostrar que tenemos muy buena comunicación, darle lo que son apoyos y ejemplos a las personas por las cuales no deben confiar en ese tipo de actos y cosas que se realizan mutuamente entre personas, que son los que son las pirámides. Gracias. Angie, por favor. Angie Ecurio. Angie, ¿te escuchamos? Hola. Ahora sí. Buenas noches, máster y compañeros. Respecto a la pregunta, hay que actuar bajo un planteamiento de estrategia para que dé solución a la problemática y no llegar a la crisis de la comunicación, en el cual debemos de actuar, bueno, de expresarnos de una manera simple, pero con acercamiento hacia la persona que lo vamos a comunicar. O sea, no como alterarnos o cosas por ese estilo, o sea, no
excedernos en las palabras o en la tonalidad que le demos a la misma. Muy bien. David Anzules, por favor. Tratar de siempre dar una solución en el momento de la comunicación, y no tratar de siempre de alterarnos y mantener totalmente la calma. Muy bien. Joel Guaranda, por favor. Joel Guaranda. Máster, buenas noches. Respecto a la pregunta que hizo, pues yo diría que habría que tratar de calmar a la ciudadanía para no llegar a mayores y dar una solución para que se sientan más tranquilos. Cuidado con el tema de decir dar una solución, porque en el tema de pirámide ustedes no pueden dar soluciones, ¿sí? Recuerden que hay métodos, como bien decía Giancarlos, hay métodos que venimos aprendiendo. Recuerden los métodos. César Mera. Terminamos con luego Santiago, Gilmare y Henry, que me pidieron la mano. Sí, por favor. César. Yo, más. Sí, tu mano está levantada, ¿no? ¿No era por esto? Sí, bajo mi punto de vista, o sea que usted estaba diciendo sobre qué haríamos nosotros. Una, la ciudadanía, sobre el caso de ONASA, está englobalizado casi todo el país, en la cual no podíamos cada uno de nosotros hablar con cada persona, entonces tendría que ser con lo que sería los jefes de cada parroquia, cantón, para dar un comunicado. El Big Money, él no tenía permiso de ni un bancario, nada de eso. Entonces, decirle a la comunidad que nunca confíe en algo que en la cual no tenga todo lo que es de la ley, por lo que la gente reclama, pero en sí NASA no tenía nada en concreto, o sea, era ilegal, en pocas palabras, porque no tenía permiso de lo que era el Banco Internacional y nada de eso. Me hago entender. Entonces, Gracias, ese comunicado hacerle llegar, pero a cabecilla de los jefes, por ejemplo, sería de los alcaldes, todo, en la cual tendría que buscar una solución para que ya la gente no vuelva a caer en este tipo de engaños y evitarse otro tipo de inconveniente o problema de este nivel. Porque gracias, César. Muy bien. El caso de ONASA es un problema bien grande. Así es. Gracias. Santiago Flores, por favor. Máster, buenas noches. En este caso, en ese tema de conversación o que se está haciendo una manifestación de parte de muchas personas, es hacerle sentir a las personas empatía. O sea, sentirnos como quien dice uno en los zapatos de ellos, para que ellos así, o sea, no se salgan de control, porque si uno va a estar diciendo, no, pero cálmese, en sí no se va a calmar. Si nos hacemos sentir un poco más sociales, nos hacemos sentir como que somos familiares, como que nos damos apoyo, exacto, empático de parte y parte, ellos van a sentirse un poquito, o sea, van a bajar, como quien dice, el nivel de que están alterados. Entonces sí podemos llevar a cabo, a llegar a un punto exacto de llevar las cosas tranquilas, de ser empático. Muy bien. Gracias, Gilmare, por favor. Hola, buenas noches. Mi aportación sería que a lo mejor no se podría haber evitado lo que es el caso de ONASA, de que muchas personas se vean perjudicadas, pero sí se podía haber reducido un número grande de personas a través de lo que es capacitaciones gratuitas por parte del gobierno, lo que es educación financiera, porque en sí estos casos de pirámides ya vienen desde mucho tiempo, pero sino que creo que hubo un notario, creo que el notario Cabrera, que también hacía lo mismo. Ya ha venido casos anteriormente de que muchas personas vienen inversionistas, dueños de empresas, y siempre caen en esto, y es lo que se debe que le hablan bonito, pero lo que pasa es que se necesita bastante educación financiera, y eso creo que el gobierno debería tomar cartas en el asunto, y así se reduciría el número de personas afectadas. Muy bien, gracias, Gilmare, completamente de acuerdo contigo. Vamos con Jefferson y terminamos con Damaris. Máster, igualmente la gente no aprende, porque igualmente en Quito hay ahorita otra... Los dones. Espérame, decir, ese de un Marquito. Y otra vez salió eso, no aprende la gente igual. Así es, Jefferson. Damaris, por favor. Máster, muy buenas noches, ¿cómo le va?
Bueno, mi aportación para el tema sería de que no confiar en este tipo de pirámides, ya que no tienen una base legal fundamental para que puedan realizar sus operaciones bancarias, puesto que no están constituidas legalmente. Y también acotaría de que nos autoeduquemos en los ámbitos financieros, puesto que en Internet tenemos una gran variedad de información para ver si esta empresa es confiable o no confiable para poder nosotros ingresar nuestro dinero. Muy bien. Miren, realmente destaco muchísimo los aportes, un gran aporte de Yulisa, realmente que nos ha permitido a nosotros avanzar sobre este tema y especialmente avanzar en varias de los ejes que hemos venido participando. Son elementos que nos permiten a nosotros de una u otra forma avanzar esta problemática, esta situación, donde los ejes y las formas que tenemos de percibir y de ver esta forma conducen a que la ciudadanía caiga en este tipo de delitos. Ustedes han visto todos los procesos de negociación, de solución de conflictos, y parte de eso está ahí la respuesta. Su trabajo, como ustedes lo han visto, lo hemos respondido a las 4 preguntas a lo largo de esta clase, y lo pueden hacer y tienen las luces adecuadas para hacerlo. Así vamos a hacer el día sábado, el día de mañana, que tenemos la última clase, donde su examen lo vamos a ir tocando y nos vamos a ir explicando todo lo que tiene que ver con las respuestas y especialmente lo que ustedes deben saber para responder en forma adecuada a su examen. Sé que hay todavía algunas personas que querían hablar, intervenir. Les voy a pedir excusas por esa parte porque ya el tiempo se nos ha ido y debemos avanzar. Yo tengo también otro tema que dictar con otro grupo de otra institución, pero no quiero decir que para mí son sumamente importantes, son valiosos ustedes en este trabajo. Ha sido un grupo súper chévere, es el segundo grupo que estoy, pero me encantó este grupo porque es un grupo muy participativo y con muy buenos criterios, y eso como profesor, como docente aún y como amigo especialmente, porque para mí el interés después es que seamos amigos, ¿no? Si nos vemos en la calle podamos saludarnos, podemos conversar y podamos tener el gusto, como siempre digo yo, de reconocernos, que eso es lo importante. ¿De acuerdo? Así que les envío un fuerte abrazo, gracias por su tiempo, gracias por estar pendientes. Por favor, su trabajo vayan concluyéndolo. El día de mañana quedan cordialmente invitados para que ustedes participen en lo que va a ser su examen, ¿sí? Vamos a tocar netamente lo que va a ser su examen, vamos a explicar todos los detalles de su examen y obviamente eso les va a permitir que tengan una muy buena evaluación en este momento. ¿De acuerdo? Así que un fuerte abrazo para ustedes, un buen viernes, cuídense mucho, nos vemos mañana. Gracias, profe, que pase bien. Mañana, máster, cuídese. Máster, Pile. Mi cumpleaños. Pila, que venga Quevedo. ¿Qué está en la casa de Dubái? Pues Santiago anda duerme, Santiago anda duerme. La parga, pide esa ruta del río.